Reciban todos un cordial saludo. Este es nuestro curso de medición y evaluación en el contexto colombiano. Estamos revisando los instrumentos de identificación y de evaluación de los peligros psicosociales, con el objetivo, obviamente, de poder implementar los planes de acción, prevención y control correspondientes para gestionar los peligros psicosociales a los que se exponen nuestros trabajadores en los contextos de trabajo. Esta es nuestra semana número 3, donde hablaremos de la medición del riesgo psicosocial. Reciban todos y todas una cordial bienvenida. Recordemos que los peligros psicosociales están definidos en la resolución 2646 del 2008 como aquellas condiciones intralaborales, extralaborales e individuales que en su dinámica pueden afectar el bienestar y el desempeño de los trabajadores en las organizaciones. Estos peligros psicosociales pues tienen diferentes implicaciones. En el trabajador generan distrés, que es el estrés que podríamos llamar así negativo. Es cuando el trabajador considera que o percibe o siente que no tiene los recursos suficientes, ni recursos organizacionales, ni personales, para enfrentar la situación de estrés al cual le exponen los peligros psicosociales y por lo tanto genera una resistencia y llega un momento de agotamiento emocional respecto a la situación que genera estrés y allí aparecen entonces patologías y otras afectaciones que van a alterar su bienestar y su salud. Obviamente no solamente tiene implicaciones para el trabajador. Cuando un trabajador genera afectaciones emocionales o derivadas del estrés, tiene también bajo desempeño, motivación, poca productividad, que va a generar afectaciones también en la organización, pero también se afectan la vida sociopersonal del trabajador, la familia y en sí las relaciones interpersonales y la propia vida del trabajador. Por lo tanto, por eso es tan importante que podamos gestionar los peligros psicosociales a tiempo. Para ello, pues debemos hacer una muy buena medición, una identificación de los peligros y una valoración, evaluación del nivel de riesgo que cada uno de esos peligros psicosociales está generando. El Ministerio de Trabajo, a través de la resolución 2764 del 2022, ha establecido que se debe utilizar los instrumentos de medición avalados y validados en Colombia. De ese modo, ha propuesto o ha definido que en Colombia se utilice para la medición los instrumentos que están en la batería de evaluación de los factores de riesgo psicosocial que podemos encontrar en la página del ministerio. Fondosriesgoslaborales.gov.co, estudios, y allí podemos descargar cada uno de los manuales de la batería. Ahora más adelante les hablo acerca de ella. En esta batería se definen los peligros psicosociales que podemos identificar. Dentro del modelo de características intralaborales, extralaborales e individuales, se han estipulado 4 dimensiones intralaborales que pueden generar riesgo. Son demandas del trabajo, el control, la autonomía, las relaciones sociales en el trabajo y también la recompensa. Frente a las demandas del trabajo, encontramos demandas cuantitativas, de carga mental,
demandas emocionales, responsabilidad del cargo, jornada de trabajo. Son una serie de peligros, es decir, cuáles son las demandas. Y en la batería lo importante que encontramos es que nos define cada uno de los peligros. Entonces, por ejemplo, qué son demandas cuantitativas y adicionalmente nos va a decir cuándo estamos en riesgo. Es muy importante que ustedes puedan revisar esa información, puedan acercarse al manual y en la tabla donde se definen las características intralaborales, demandas del trabajo y cada uno de los peligros asociados a estas dimensiones, que puedan entender un poco de qué se trata el peligro y cuándo entramos en riesgo. Eh, Así lo va a hacer con cada una de las dimensiones, demandas, control, liderazgo y relaciones sociales y la recompensa. ¿Sí? Cada uno de los peligros. ¿Cuándo en control? ¿Qué es capacitación? ¿Cuándo entramos en riesgo? ¿Sí? Y así sucesivamente con cada uno de los peligros, lo mismo que con las condiciones extralaborales. ¿Qué son las relaciones familiares? Entonces, ¿cuándo entra un trabajador a tener riesgo extralaboral relacionado con sus relaciones familiares? Esto es muy importante y es muy, digamos, un gran aporte que tiene la batería de riesgo porque nos aclara específicamente cuándo de verdad entramos en riesgo por exposición a uno de estos peligros ocupacionales de riesgo psicosocial. Para esta semana entonces vamos a abordar dos temáticas importantes. Lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos psicosociales y los instrumentos de medición que nos van a permitir identificar los peligros psicosociales y evaluar y valorar el nivel de riesgo al que nos exponen. Hablemos entonces de la gestión de los riesgos psicosociales. La gestión tiene que ver con ejecutar acciones correspondientes a prevenir o a intervenir los factores de riesgo psicosocial. La normatividad es clara en informar que es obligación de todas las empresas, de todos los empleadores, gestionar los riesgos psicosociales. Resolución 2646 del 2008, Resolución 2764 del 2022. Todas las empresas, independientemente de su cantidad de trabajadores, deben gestionar los riesgos psicosociales. Es decir, deben llevar a cabo identificación, evaluación y su correspondiente intervención. No es algo opcional. ¿Y por qué hacerlo? ¿Por qué intervenir los riesgos psicosociales? Ya hemos visto la importancia que tiene frente a la prevención de la salud mental. La salud mental es lo más valioso que tiene un ser humano. Perderlo es perder un gran tesoro. Por lo tanto, sabiendo que el trabajo puede generar el 40% de riesgo de afectar nuestra salud mental, es fundamental, es prioritario y es obligatorio gestionar los riesgos psicosociales. Veamos entonces de qué se trata la gestión de los riesgos psicosociales. La gestión de los riesgos psicosociales se puede realizar de diversas maneras. En los protocolos que tiene el ministerio se menciona el ciclo PHVA. Este ciclo está definido en el decreto 1072, en el artículo 22462, numeral 10, que lo define como un procedimiento lógico. Es decir, no está arbitrariamente realizado, tiene una secuencia lógica por etapas que permite el mejoramiento continuo. Esto es lo que busca, que cada vez haya un mejor clima laboral, que haya unas mejores condiciones para que el trabajador pueda proteger su salud mental y también se desenvuelva mucho mejor en el contexto de trabajo, que haya unas condiciones seguras y saludables que promuevan la salud de los trabajadores y sobre todo la salud mental. Un mejoramiento continuo a través de
4 pasos importantes. En primer lugar, planificar. ¿Sí? El PHVA es planificar, hacer, verificar, actuar. Entonces, el planificar. ¿Qué se hace en el planificar? Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, es encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar los problemas. Aquí en la planificación hacemos exactamente la identificación de los peligros que están generando riesgo y evaluamos ese nivel de riesgo. Si es en demandas del trabajo, demandas cuantitativas, qué nivel de riesgo psicosocial está asociado a ese peligro, bien sea un riesgo bajo, medio, alto o muy alto. Para eso se siguen los instrumentos de medición y evaluación que están en la batería de riesgo psicosocial. Adicionalmente, pues se planean entonces qué acciones correspondientes a los resultados obtenidos en cada uno de los peligros y niveles de riesgo se deben llevar a cabo. Para ello se utilizan los protocolos de intervención que están estipulados en la resolución 2764 del 2022 y que nosotros podemos descargar de la página fondoriesgoslaborales.gov.co estudios. Allí están cada uno de los protocolos que que podemos utilizar de acuerdo a los peligros y a los niveles de riesgo que podamos identificar. Ya una vez tengamos nuestro plan de intervención, bien sea prevención, control, vamos a pasar a la siguiente fase que es el hacer. No se gestionan los riesgos psicosociales con la simple identificación y valoración y tener un plan de acción que no se va a llevar a cabo. Si no se lleva a cabo, pues no hicimos sino pues, la planificación. Una vez planificamos, con base en la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo psicosocial y estableciendo las acciones concretas de acuerdo a los resultados obtenidos, vamos a ejecutar ese plan de acción. Entonces, implementamos las medidas que se han planificado. ¿Qué vamos a pasar a hacer el siguiente nivel? Que es la verificación. Yo no puedo dar por sentado que el plan de intervención que he definido cumple o va a ser exitoso si no tengo unos indicadores que me puedan dar el cumplimiento o me puedan dar para medir ese nivel de cumplimiento del plan de acción frente a la prevención o al control e intervención de los factores de riesgo psicosocial que he identificado. Entonces, de ese modo, yo debo evaluar si las acciones que estoy llevando a cabo están cumpliendo con lo esperado. Si sí, pues muy bien, puedo seguir adelante. Si no cumple, si no estoy cumpliendo, entonces voy a pasar al siguiente nivel o al siguiente paso que es la actuación, actuar. Allí nosotros vamos una vez hemos identificado en qué hemos fallado, pues implementamos un plan de mejora. Ahora tenemos que mirar, o sea, actuar, llevar a cabo medidas que permitan mejorar lo que no va bien, ¿sí? Y lo que va muy bien, pues también potencializarlo. Realizar acciones de mejora para obtener mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos psicosociales. Es decir, el Ministerio de Trabajo nos recomienda que la gestión de los riesgos psicosociales se realice utilizando el ciclo PHVA. Planificar, hacer, verificar y actuar. El PHVA aplicado a la gestión psicosocial. Nosotros podemos llevar a cabo acciones centradas en el trabajador y centradas en la organización. O sea, debemos hacer las dos. Por un lado, brindarle herramientas y fortalecimiento en el trabajador para la gestión de los riesgos psicosociales, pero también hacer cambios en la organización que favorezcan que una vez el trabajador pues tenga sus herramientas, no vaya a enfrentarse siempre a un ambiente hostil, a un ambiente que no es saludable, que no es seguro a nivel psicosocial. Debemos hacer ambas cosas.
sea, debemos implementar acciones en el trabajador y acciones en la organización. ¿Cómo se operacionaliza el ciclo PHVA enfocado a la gestión de los riesgos psicosociales? Entonces tenemos el planear. ¿Qué hacemos en el planear? Identificar y evaluar el nivel de riesgo psicosocial, utilizando el instrumento de medición que es la batería de riesgo psicosocial. Los cuestionarios, ahora hablamos un poco más de qué son estos instrumentos. La identificación y la valoración y la planificación del plan de acción, o sea, el establecimiento de las acciones de prevención y control acorde a los resultados obtenidos. Una vez hemos hecho esto, pasamos al hacer. Vamos a implementar acciones de prevención y control que hemos diseñado, bien sean los niveles de prevención primaria, secundaria o terciaria. Ya les voy a hablar de cada una de ellas. Ya teniendo este cumplimiento, ya teniendo este plan de acción y lo hemos ejecutado, obviamente tenemos que tener indicadores que nos va a que nos permitan ir viendo la efectividad de las acciones de prevención y control. ¿Sí? Se debe evaluar la efectividad de esas medidas a través del seguimiento a los indicadores. Si no estamos cumpliendo con ellas, pues hay que diseñar nuevas acciones, es decir, actuar que mejoren el bienestar y salud de los trabajadores. Y nuevamente, del actuar volvemos otra vez a la planeación, porque la evaluación de la medición de los riesgos psicosociales debe hacerse bien sea anual o cada 2 años. ¿Cómo sé que lo hago anual o cada 2 años? De acuerdo a la resolución 2764 del 2022, yo puedo evaluar los riesgos psicosociales anualmente si los niveles de riesgo son altos y muy altos, los riesgos psicosociales. O si el riesgo es medio o bajo, puedo realizar la evaluación cada 2 años. A menos que ocurran cambios significativos o hayan nuevos casos de trabajadores con patologías derivadas del estrés. Entonces, ya de acuerdo a la medición que obtenga, podré utilizar entonces, hacer la medición cada año o cada 2 años y se repite el ciclo. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Que la segunda medición sea con menor nivel de riesgo que la primera y la tercera mucho menos que la segunda, y así haya cada vez unas mejores condiciones de bienestar laboral para los trabajadores que prevengan su salud, que promuevan su salud mental y prevengan las patologías derivadas del estrés. Cada medición tenga mejores resultados. Eso es lo que buscamos con la gestión de los riesgos psicosociales. Ya una vez hecha la identificación del peligro, evaluación y valoración del riesgo psicosocial, debemos hacerlo de acuerdo a lo como nos menciona la norma. La norma nos dice que la resolución 2646 del 2008 dice que debemos identificar los peligros de manera subjetiva y de manera objetiva. ¿Qué es la identificación subjetiva? Aquella que se hace con instrumentos que nos permitan identificar los peligros psicosociales por cualquier persona que intervenga al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? No es necesario el experto aquí, ¿sí? Con medidas. Por ejemplo, utilizando una metodología de la GTC 45, norma técnica colombiana para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, yo puedo seguir esa metodología subjetiva. Cada uno lo debe hacer. No puede haber un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo donde no hayan sido identificados los riesgos psicosociales de manera subjetiva, la que todos podemos hacer utilizando la resolución 2646, los peligros que están en el decreto 1477, en la ISO 45003, en las normas técnicas de otros países o en la batería de riesgo psicosocial de Colombia, donde podemos encontrar un listado de peligros psicosociales
y vamos a decir, bueno, este trabajador está expuesto a estos y estos y estos peligros. La objetiva es la que hace el experto, que de acuerdo a la resolución 2646 del 2008, es un psicólogo o psicóloga con posgrado en seguridad y salud en el trabajo, con licencia de seguridad y salud en el trabajo vigente. Y aplica los cuestionarios o aplica las guías, identifica los peligros. ¿Cuándo entramos en riesgo? Cuando nos exponemos a esos peligros, pero entonces no que yo me exponga a un peligro quiere decir que ya estoy en un alto nivel de riesgo. Ese, de acuerdo a las condiciones de exposición, voy a mirar qué nivel de riesgo tengo. Puede ser un nivel de riesgo muy alto, alto, medio, bajo o sin riesgo. ¿Qué metodologías debo hacer? También subjetivas y objetivas. Subjetivas yo puedo utilizar la NTC 45 o otros instrumentos extranjeros porque me lo permite la norma. Pero ya la evaluación objetiva deben ser realizados con instrumentos validados en el país. En ese caso, en la resolución 2764 del 2022, el Ministerio de Trabajo estipula que debe hacerse con la batería de riesgo psicosocial. Ya una vez tenemos esta identificación de los peligros y valoración del riesgo, tenemos que implementar acciones. El decreto 1072 del 2015 nos dice que debemos hacer una jerarquía de acciones en la fuente, en el medio, en la persona. Debemos iniciar en la fuente, solo que en los riesgos psicosociales no es fácil porque la fuente muchas veces son los seres humanos. Entonces yo no podría eliminar siempre al líder. ¿Y qué tal que sea el gerente? ¿Sí? Si el líder que está generando conflicto en la organización definitivamente no mejora, pues yo puedo eliminar digamos, ese perfil o ese trabajador que me está generando esa afectación, ¿cierto? O puedo sustituirlo por alguien más, pero no siempre ocurre de esa manera. No siempre voy a poder mm, eliminar o sustituir las fuentes de riesgo psicosocial. En casos, por ejemplo, como la claridad de rol, en ese contexto sí lo voy a poder hacer porque con un manual de funciones, una buena inducción, pues yo puedo eliminar ese peligro. Debo seguir la jerarquía, eliminar, sustituir y controles de ingeniería. Por lo general nosotros hacemos controles en el medio o en la persona con controles administrativos, capacitaciones, rotación de turnos, mejoras en las condiciones del puesto de trabajo. Y obviamente pues entrenando a las personas en hábitos de vida saludable, todo lo que tiene que ver con estrategias de afrontamiento, manejo del estrés y demás. De esa manera identificamos y evaluamos de manera objetiva y subjetiva los riesgos psicosociales. Ya hecho esta identificación y la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, pues nos corresponde implementar acciones de prevención e intervención. Y la guía y los protocolos de intervención nos hablan de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Prevención primaria, no tenemos ningún trabajador con niveles de estrés altos, muy altos o con patologías derivadas del estrés o con condiciones de riesgo que nos afecten su salud, es decir, periodo prepatogénico. ¿Qué vamos a hacer allí? Pues acciones de prevención primaria, promoción y prevención. Promoción, acciones generales que van a servir para mucho, no solo para prevención del estrés, sino para otro tipo de situaciones. Por ejemplo, realizar pausas activas psicosociales sirven para prevención de trastornos osteomusculares y también de salud mental. Hábitos saludables me sirve para prevenir diabetes, para prevenir hipertensión y también para prevenir el estrés. Ya la prevención específica, ¿sí? Las estrategias de prevención específica es de acuerdo a los niveles de riesgo obtenidos. Si salió liderazgo y relaciones sociales como riesgo psicosocial muy alto, pues voy a implementar acciones
que vayan específicamente a intervenir esos niveles de riesgo. En ese orden de ideas, los protocolos me pueden orientar. Si tengo ya pacientes o trabajadores, perdón, con alguna afectación, debo pasar a la prevención secundaria. En ese caso, voy a hacer intervención. Tengo que activar el sistema de vigilancia epidemiológica y también remitir a los trabajadores con alguna afectación a que sean atendidos por la EPS o la RL de acuerdo a la determinación de origen de su patología. Ese trabajador puede mejorar o puede no mejorar y aquellos que no mejoran significativamente, pues vamos a pasar a lo que es la prevención terciaria, es decir, la rehabilitación, el reintegro y la calificación de su pérdida de capacidad laboral. ¿Quiénes hacen eso? Pues los profesionales de la ARL, la EPS, ¿cierto? Que nos van a emitir recomendaciones médico-laborales. Y adicionalmente, ese trabajador puede, si tiene secuelas, pues se le califique su pérdida de capacidad laboral. Si esa pérdida de capacidad laboral es mayor al 50%, pues será pensionado. Si está entre el 0 y el 49% de pérdida de capacidad laboral, entonces será indemnizado entre el 1 y el 49%. Y en caso tal de que esa pérdida de capacidad laboral sea mayor al 15% y menor al 49%, ese trabajador entra en estabilidad laboral reforzada, por lo que no se le puede despedir de cualquier modo. Sí, debe tener unas condiciones especiales para realizar su trabajo. Ya hemos hablado entonces de la gestión de los riesgos psicosociales a través del ciclo PHVA, donde identificamos, evaluamos y establecemos acciones. Ahora, ¿con qué instrumentos hacemos la identificación y la medición de los riesgos psicosociales? Bueno, la resolución 2764 del 2022 nos habla de esos instrumentos y dice que encontramos la batería de instrumentos de evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Tenemos unos cuestionarios que indagan sobre las condiciones sociodemográficas, las condiciones intralaborales y las condiciones extralaborales, así como sintomatología de estrés. Son 4 cuestionarios que se le aplican a los trabajadores. Forma A, para aquellos trabajadores que tienen niveles de estudio, escolaridad profesional, técnico, tecnológica profesional, posgrado, y forma A y B para quienes que completaron o no completaron el bachillerato y la primaria. Y estos son los que se aplican anualmente o bienalmente en las organizaciones para analizar el nivel de riesgo y los peligros a los que se exponen todos los trabajadores. También cuenta con unas guías de análisis de puesto de trabajo y entrevistas y grupos focales. Estos instrumentos se van a utilizar cuando yo necesito, por ejemplo, participar en las juntas en determinación de origen de patologías derivadas del estrés. En ese caso, debemos ir a hacer un análisis de puesto de trabajo para presentar el informe al médico y informarle si las condiciones intralaborales generan algún tipo de afectación. En ese orden de ideas no voy a utilizar los cuestionarios, sino la guía, el análisis de puesto de trabajo. Debo ir a observar al trabajador, entrevistarme con él, entrevistarme con los compañeros, con los líderes, con la alta dirección, con el médico si hay, hacer grupos focales, visita domiciliaria, y es con estas guías que vamos a realizar esa evaluación. ¿Quiénes utilizan esta batería? Nuevamente les explico que es el experto, es decir, psicólogo, psicóloga con posgrado en seguridad y salud en el trabajo y licencia en seguridad y salud en el trabajo vigentes. Estos son los instrumentos de identificación y valoración del riesgo. Tenemos para la intervención la guía técnica y los protocolos de intervención del ministerio que ha adoptado el Ministerio de Trabajo para la intervención, también avalados en la resolución 2764 del 2022. Encontramos una guía general, unos protocolos específicos, también para
el sector público administrativo, sector seguridad, sector financiero, sector asistencia social y medicina. Tenemos también protocolos para síndrome Burnout, para acoso laboral, para depresión, para trastorno de estrés postraumático, estrés agudo y situaciones de duelo. Son protocolos que nos dan orientaciones frente a qué hacer cuando usted ya identificó, evaluó los riesgos, les dieron unos niveles de riesgo altos. Allí hay unas acciones que nos recomiendan los protocolos realizar para poder prevenir y controlar que esos niveles de riesgo generen afectaciones en el trabajador. Colombia tiene un gran avance en este sentido, unos muy buenos instrumentos de medición y evaluación y por otro lado también muy buenos instrumentos que orientan la intervención, es decir, cómo mejorar esos niveles de riesgo que están generando afectaciones en los trabajadores. Como les he mencionado, estos instrumentos, tanto de evaluación, identificación como de intervención, los encontramos en la página fondoriesgoslaborales.gov.co. En la pestaña superior derecha, donde están tres líneas, vamos a dar clic allí y vamos a ir a estudios. Allí en estudios vamos a poder encontrar las correspondientes batería de riesgo psicosocial y los protocolos de intervención. Qué importante que ustedes puedan ingresar, puedan descargarlos y puedan revisarlos cada uno de ellos. Porque con esto es que vamos a hacer la gestión de los riesgos psicosociales, desde la identificación hasta su intervención y mejora continua. Para concluir, pues recordemos, los peligros psicosociales, condiciones intralaborales, extralaborales e individuales que en su dinámica pueden afectar el bienestar y la salud de los trabajadores y su desempeño en el trabajo. Estos generan una alerta en el trabajador que puede terminar en un distrés, cuando el trabajador siente que no cuenta o no puede resolver la situación de estrés y llega al agotamiento que termina derivando en patologías que se reconocen como enfermedades laborales en la tabla de enfermedades laborales, pero también afectaciones a su vida personal y también afectaciones en la organización. ¿Qué se hace para evitar llegar allí? Pues gestionar los riesgos psicosociales. Lo gestionamos a través del ciclo PHVA, en donde en el planificar identificamos los peligros, valoramos el riesgo a través de los instrumentos avalados por el Ministerio de Trabajo en la resolución 2764 del 2022. Una vez identificamos los peligros, valoramos el riesgo, establecemos las acciones de prevención y control, las ejecutamos, verificamos su efectividad, pues tomamos nuevamente medidas para mejorar cada vez más. Un mejoramiento continuo en las acciones de gestión del riesgo psicosocial. ¿Dónde encontramos estos instrumentos? Pues en la página del Ministerio de Trabajo, donde podemos encontrar tanto por los cuestionarios y las guías de evaluación de los factores de riesgo psicosocial, como también los protocolos de intervención. Espero que estos temas, que esta clase de Open Class haya sido de mucho enriquecimiento para su conocimiento y vida profesional y nos vemos nuevamente entonces después de Semana Santa en nuestra semana número 4 Open Class. Recuerden que en las grabaciones de las Open Class de la semana 1 y 2 les he explicado en qué consisten las actividades de la semana 2, 3 y 4. Que tengan una muy buena Semana Santa y que puedan disfrutar con sus familias y meditar también, enriquecer su vida espiritual.